México es un país enorme y su contribución al mundo es igual. Nuestro país ha sido siempre un referente para el arte. Contamos con varios de los más grandes muralistas de la historia. En el cine tenemos muchos y muchas cineastas exitosas y exitosos. Hemos ganado grandes premios en varias ocasiones. Nuestras aportaciones a la música también son de reconocerse. José Pablo Moncayo, José Alfredo Jiménez y, cómo no, José José. Obviamente, en la literatura no es la excepción. México cuenta con una cantidad increíble de obras reconocidas en todo el mundo, y hemos sido incluso el centro de grandes movimientos literarios, como lo fue el boom latinoamericano en el siglo pasado. En este podcast nos adentraremos al mundo de la literatura mexicana, desde la era precolombina hasta hoy en día. Revisaremos a las y los autores más reconocidos, y conoceremos más sobre cómo el mundo ve a México a través de su literatura. Acompáñenme. México es un país enorme, y su contribución al mundo es igual. Nuestro país ha sido siempre un referente para el arte. Contamos con varios de los más grandes muralistas de la historia. En el cine tenemos muchos y muchas cineastas exitosas y exitosos. Hemos ganado grandes premios en varias ocasiones. Nuestras aportaciones a la música también son de reconocerse. José Pablo Moncayo, José Alfredo Jiménez y, cómo no, José José. Obviamente, en la literatura no es la excepción. México cuenta con una cantidad increíble de obras reconocidas en todo el mundo, y hemos sido incluso el centro de grandes movimientos literarios, como lo fue el boom latinoamericano en el siglo pasado. En este podcast nos adentraremos al mundo de la literatura mexicana, desde la era precolombina hasta hoy en día. Revisaremos a las y los autores más reconocidos, y conoceremos más sobre cómo el mundo ve a México a través de su literatura. Acompáñenme. Hemos de comenzar este recorrido con los primeros escritos de esta región del mundo. Lo cierto es que se cuenta con poco material literario de esa época. Y ustedes se preguntarán ¿por qué? Simple. En aquellos entonces era la expresión oral la que reinaba. Era a través de las conversaciones entre los sacerdotes o voceros de aquellas culturas que las leyendas transitaban de generación en generación. Y no fue hasta el siglo XVI que estos mitos y poesías fueron llevadas al papel. Esto no quiere decir que sus historias no fuesen fascinantes. Dentro de sus obras más reconocidas encontramos los libros del Chilam Balam y el Popol Vuh. Al igual que en otras partes del mundo, estos relatos estaban más bien enfocados a explicar la creación del universo y del mundo conocido, los eventos naturales y astronómicos, porque sí, en este periodo encontramos que existía una estrecha relación entre los relatos y la poesía de esta cultura con la naturaleza, como lo podemos leer en los poemas de Nezahualcóyotl, conocido como el Rey Poeta. Con la llegada de los españoles, la literatura en esta zona del mundo adquiere nuevos tintes. Ahora los textos quedan plasmados en papel y en el idioma español, idioma del que el pueblo mexicano se valió y se vale para elaborar sus más bellas obras. Durante el periodo histórico comprendido como el Virreinato, encontramos textos y textos dedicados a rescatar la historia de nuestros pueblos indígenas, y otros más a describir cómo fue que se dio la conquista. Un tiempo después, ya por el siglo XVII, ante el florecimiento del arte barroco, surgen notables autores en el plano de la poesía y la dramaturgia. Tenemos a Miguel de Guevara, al poeta Diego de Rivera, y por supuesto a una mujer, que estoy casi seguro que las y los que escuchan el podcast conocerán no solo por ser una gran escritora, sino por su labor como activista en el plano de la conciencia de los derechos y de la libertad femenina, Sor Juana Inés de la Cruz. «Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón», escribió Sor Juana pese a la molestia de varios de sus compañeros. Con la independencia, México encuentra un nuevo aire cultural, el surgimiento de una nueva generación de pensadores y pensadoras, dedicados y dedicadas a la elaboración de una nueva filosofía y escritura, capaz de representar al México independiente. Y es así que encuentran cabida tres grandes movimientos literarios: el romanticismo, el realismo naturalismo y el modernismo.
Surgen nuevos grupos académicos, como la Academia de Letrán y el Liceo Hidalgo. A lo largo de esta época encontramos a grandes ensayistas como Lucas Alamán, José Vasconcelos, Justo Sierra y Rodolfo y Antonio Menéndez, grandes cuentistas como Guillermo Prieto, Riva Palacio, Ignacio Manuel Altamirano, autor de Zarco, una novela sobre forajidos y espíritu de rebeldía, y encontramos también a poetas como Manuel Acuña, López Velarde y Alfonso Reyes. Pero bueno, lejos de los nombres, son estos autores quienes representan a la primera generación de escritores del México libre. Son las voces de un nuevo pueblo, un pueblo rebelde, orgulloso de sus orígenes. Para los 1900 surge una nueva escuela de escritores y escritoras. Los conocemos como los contemporáneos, predominando en la poesía el modernismo y en la prosa el realismo y naturalismo, y mostrándose tres corrientes principales. Por una parte, las influencias de las vanguardias europeas. Por otra, un grupo de escritores que retomaba temas coloniales como lo eran Javier Villaurrutia, Jaime Torres Bodet, Jorge Cuesta, José Gorostiza y Salvador Novo. Y finalmente, las llamadas novelas de la Revolución, como Los de Abajo de Mariana Azuela. Tiempo después, casi a mediados del siglo, con Al filo del agua de Agustín Yáñez, podemos observar cómo se introduce en México la nueva narrativa contemporánea de los autores anglosajones, como William Faulkner. Esto representa un cambio tremendo en las formas de narración, alejándose de la común historia lineal relatada a través de un solo narrador. Y es también en este periodo que se forma y publica un autor que generó un cambio en la poesía y en el ensayo nacional: Octavio Paz, joven revolucionario que junto con otros, y claro, otras compatriotas, viajaron a España para apoyar en la guerra civil. Esta generación de autores encontrará posteriormente un campo y un puesto dentro de la política nacional, y es por ello que varias de sus últimas obras se vieron dedicadas más a defender un régimen que a un fin social. También en este periodo se comienza a forjar lo que vendría a ser el punto histórico de mayor prosperidad para las letras en México y en Latinoamérica. Son dos los principales autores que se atreven a explorar estas nuevas formas de creación: uno argentino, Jorge Luis Borges, y el mexicano Juan Rulfo. Este último, con solo 3 obras, logró conquistar a la crítica y al colectivo mexicano. Su novela Pedro Páramo revolucionó el mundo literario. Fue el origen en México de una nueva forma de contar las historias, inspirando incluso el estilo de escritores como Gabriel García Márquez. Junto con Pedro Páramo y sus antologías El Llano en Llamas y El Gallo de Oro, Juan Rulfo le enseñó al mundo que las nuevas historias que atraparían a los lectores se harían en México. Pues como dije previamente, fueron Rulfo y Borges quienes introdujeron a la literatura hispanoamericana un nuevo estilo, el realismo fantástico o realismo mágico. Estilo que la generación posterior a ellos retomaría y explotaría a través de obras clásicas, que serían leídas en todo el mundo. Es así que surge el gran boom latinoamericano. ¿Les suena? Tal vez el nombre de varios de sus máximos representantes, sí. ¿Les suenan Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Isabel Allende o Carlos Fuentes? Ninguno de estos autores ni ninguna de sus obras, como Rayuela, La ciudad de los perros, 100 años de soledad, La casa de los espíritus o La muerte de Artemio Cruz, hubiesen existido de no ser por las aportaciones de Borges, de Yáñez y, claro, de Rulfo. El más grande autor mexicano relacionado al grupo del boom es Carlos Fuentes. Él crea una nueva forma de contar la historia de nuestra nación. En La muerte de Artemio Cruz, una de sus obras más reconocidas, nos cuenta la vida de un revolucionario, a través del contexto político existente posterior a la Revolución Mexicana. Retrata la corrupción y el ascenso de los peores y más ruines militares al poder. Carlos Fuentes le enseñó al mundo, a través de una compleja narración de varias voces y tiempos, lo que era la clase política mexicana y cómo ésta había sobrevivido al paso del tiempo. El boom fue la gran pronunciación de Latinoamérica ante la literatura universal. Sin embargo, no fue la última. Pocos años después de la gran explosión literaria, surgen en México otra generación de grandes escritoras y escritores. Estos identificados como los de la nueva literatura hispanoamericana. Nuevas revoluciones en 2 áreas de la literatura, la poesía y la prosa. En la perspectiva de la poesía,
El verso libre de Whitman y T.S. Eliot desplaza las antiguas estructuras, y en México es un poeta chiapaneco, nacido en Tuxtla Gutiérrez, quien retoma este estilo y lo adapta a los olores e imágenes mexicanas, Jaime Sabines. Rápidamente el estilo honesto y a la vez sensible de Sabines conquista a los lectores latinoamericanos. Él había logrado perfeccionar su estilo en un taller perteneciente a la Universidad Autónoma de México, la UNAM, impartido por otro de los grandes autores, aunque él de prosa, perteneciente a esta generación de creadores, José Arreola. En este mismo taller se encuentra otro brillante novelista, él nacido en Guanajuato. Habiendo intentado previamente una carrera como ingeniero y fiel crítico de la sociedad en la que había crecido, llevaba por nombre Jorge Ibargüengoitia. Estas ruinas que ves figura como una de sus obras más notables. En ella, como era común en su literatura, a través de un lenguaje coloquial y alejado de una redacción compleja, realiza una puntual y cómica crítica a la sociedad en la que había nacido. La sociedad guanajuatense. Bajo el nombre ficticio de Cuébano, Jorge retrató varias de las situaciones y personalidades más absurdas a las que se enfrentó al ser oriundo de esta ciudad. Criticaba su conservadurismo y su hipocresía extendida a todos los niveles de la sociedad. Fue por esto que en esa, su natal ciudad, su obra fue estigmatizada y su figura como autor se intentó borrar. Pero su talento y la memoria colectiva fueron más, y hoy Jorge Ibargüengoitia es considerado como uno de los más grandes escritores de México y el mundo. Una persecución similar ocurrió con Ríos, un caricaturista y escritor nacido en Zamora, Michoacán, que al declararse abiertamente ateo y al burlarse públicamente de las costumbres de la ciudad en la que había nacido, fue juzgado. Por suerte, sus obras son hoy por hoy respetadas y leídas a nivel mundial. Regresando con aquella generación de nuevos escritores hispanoamericanos, encontramos a José Agustín, el escritor de los años del rock and roll en México. Su contribución para la literatura se orientó siempre a la cultura callejera, el rock and roll, las drogas en México, la farándula y el erotismo. Algo similar a lo retratado por Carlos Monsiváis en sus crónicas. Nietzsche ya murió, dijo alguna vez José Agustín con relación al surgimiento de una literatura enfocada ya no en la suma reflexión de las condiciones humanas, sino una enfocada a las historias del Nuevo Mundo, con sus vicios y claro sus virtudes. También surge en ese periodo una gran escritora, que nos permitió a través de rescatar antiguas historias y recetas familiares, conocer un nuevo mundo lleno de magia y de pasiones, y me refiero a Laura Esquivel, en su obra más reconocida como Agua para Chocolate. Otra de las grandes autoras relativas a esta época es Elena Garro. En estos años también se escribe una de las novelas mexicanas más icónicas, Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Y total, después de tantas y tantos autores y maravillas, ¿qué tenemos hoy? ¿Cuál es el rostro actual de la literatura mexicana? Posterior a esta generación de la nueva literatura hispanoamericana, retomando su estilo e incluso temas, surgen nuevos rostros en la literatura nacional, habiendo sido muchos de ellos el resultado de la conquista mediática de la mítica generación creadora del movimiento estudiantil de 68, como Paco Ignacio Taibo II, historiador y novelista, Elena Poniatowska, cuentista y novelista, y Ángeles Mastretta, reconocida autora de las denominadas novelas rosas, lo que generalmente se conoce como novelas románticas. Sin embargo, esta última forma de etiquetar está equivocada, pues existe una gran diferencia entre la novela romántica, propia del movimiento romántico, y la novela rosa, aquella orientada a contar historias de amor. Junto con el antes mencionado Paco Ignacio Taibo II, crecen también los novelistas históricos, que son historiadores y periodistas que orientan su creación a recuento de los acontecimientos históricos, generando novelas a través de ellos. En este grupo, junto con Taibo, encontramos a Krause, a Alejandro Rosas, a Francisco Martín Moreno y a Lorenzo Meyer. Y con ellos llegamos al final del recorrido. Hemos brevemente conocido cada una de las etapas que han forjado nuestra gran obra literaria. Y reconozco que además de los aquí mencionados, existen hombres y mujeres que revolucionaron con sus aportaciones la literatura,
Sin embargo, por cuestión de tiempo, me veo incapaz de mencionarles y adentrarme en sus trabajos. Esto no quiere decir que por ello su obra sea menos virtuosa o reconocida, solo que la literatura mexicana es mucha y es toda maravillosa, y un solo podcast no será nunca suficiente para hablar de ella. Para el futuro, no sabemos lo que venga. La explosión de las redes sociales ha cambiado la forma en que la gente se relaciona con la literatura. Los estilos poéticos y relativos a la prosa que dominan el mercado de los lectores no quedan plenamente claros. Aunque esto no significa que nuestra literatura esté por agotarse en nada parecido. El lenguaje es infinito, y las historias también. Por ello es que las nuevas y nuevos escritores no deben dejar de soñar. Aún queda mucho por contar y por decir. Y junto a nosotros, lectores, lectoras, autores y autoras, están todas las letras que este país le ha dado al mundo, todos los nombres de las grandes y los grandes creadores, todos sus conocimientos y sus reflexiones. Nuestro país sigue siendo un referente para la literatura universal y esperamos así lo sea siempre. Porque es el rostro que ofrecemos al mundo, el rostro de una nación dedicada a crear nuevos mundos y formas de pensar. Por mi parte, ha sido todo. Soy Fausto Bonilla. Muchas gracias por su atención.